Goodbye to you, my trusted friend. Relájate y disfruta. Me encantan las buenas historias. Hoy día no se pueden decir muchas cosas por ser consideradas políticamente incorrectas. Por eso me apetece contaros una pequeña historia sobre algo que me ocurrió hace un tiempo. No recuerdo cuánto exactamente. Puede que ya haga más de 10 años. Pero lo que sí recuerdo, tan vivamente como el amanecer de hoy, fue aquella extraña charla. Un día me tocó ir a visitar a un amigo al hospital. Mi amigo había tenido una caída en el trabajo. Tropezó con la moqueta de la oficina y resbaló un par de peldaños con tan mala fortuna y se rompió la tibia. No era un accidente de vida o muerte, pero sí muy aparatoso. Como buen amigo, en cuanto terminé de trabajar, cogí el coche y me acerqué a verlo al hospital de Madrid en el que estaba ingresado. Era un buen hospital, uno de los mejores hospitales de la capital. La empresa en la que trabajaba mi amigo era potente, era una gran multinacional y tenía un seguro en condiciones. La habitación de mi amigo, por ejemplo, no era la más lujosa de todo el hospital, pero tenía ciertas comodidades, pues, que solo podemos soñar tener en un hospital público. No tenía... No le faltaba nada. Tenía, por ejemplo, una gran televisión con todos los canales de pago en la pared, un baño privado nuevo, limpio y completo. La cama estaba automatizada y con una orden de voz podías inflar el colchón, hacerlo más duro, más suave o ajustar la posición al nivel que lo quisieras. Si el paciente quería estar acompañado por su familia, solo tenía que decirlo y disponía enseguida otra cama a su lado. Las comidas eran copiosas, exquisitas. De hecho, mi amigo cogió peso el tiempo que estuvo en el hospital. El trato de médicos, enfermeras y celadores, como os podéis imaginar, era pura bondad, profesionalidad y cortesía. Total que llevaría media hora charlando con mi amigo en su lujosa habitación cuando llamó a la puerta su médico y una enfermera. Dijeron que el cirujano quería hacerle a mi amigo unas pruebas especiales para descartar problemas al andar. Querían prevenir antes que lamentar. Los médicos me invitaron a irme a casa, pues las pruebas durarían unas cuantas horas. Pero decidí quedarme. No me había metido todo el camino para ver a mi amigo durante media hora y volverme a casa. Mi amigo me agradeció el detalle. Los médicos le quitaron el freno a las ruedas de la cama y suavemente lo sacaron de la habitación para llevarlo a la sala de pruebas. Decidí, pues, salirme a la calle a fumar un cigarro. Estando en la calle, en un pequeño jardín que tenía el hospital, saqué mi tabaco y busqué la Brigada del Viento. En un apartado, en el hueco que hacían dos grandes columnas de granito, comencé a fumarme el cigarro. No pasó mucho tiempo. Puede que dos caladas hasta que, al otro lado de la esquina en la que estaba fumando, comencé a escuchar las voces de dos hombres. Lancé un ojo y eran dos médicos, con sus estetoscopios al cuello y de mediana edad, que comentaban con tono un poco abatido las vicisitudes de la jornada laboral. Venían a lo mismo que yo, a fumarse un cigarro, pero no recayeron en mi presencia, ni yo hice por anunciarla. Pensaban que estaban solos, pero a mí me llegaban las volutas de sus cigarrillos y fragmentos claros de su conversación. Hablaban de que si un duque había vuelto con problemas de cadera, que si otro empresario había tenido un accidente de coche, que si habían atendido el parto de una hija de un amigo, cosas así, hasta que uno de ellos le preguntó al otro por un paciente, al que se refería como el hombre de negro. Está bien jodido, respondió el otro con desprecio. Noté que el paciente no le caía especialmente bien. ¿Tan mal?, volvió a preguntar su compañero. Tan mal. Se le ha extendido de pies a cabeza. Le he dado todo lo que tenemos en la botica. Lleva más drogas en la sangre que toda la cañada regal. Ahora está delirando. ¿Se ha despedido de la familia?, volvió a preguntar el otro. ¿Qué familia?, respondió irónico. Lleva un mes ingresado y solo han venido a verle abogados, notarios y un puñado de políticos, curiosamente de todos los partidos. Ni hijos ni mujeres.
Aparte de estos, no ha venido nadie más a visitarlo. Que se joda, es un borde. De esta noche no pase el cabrón. Estaban en esas cuando la sirena de una ambulancia empezó a sonar. Vi que tiraron los cigarrillos y se fueron. Yo hice lo mismo. Apagué el cigarrillo y me subí a la habitación a esperar a que terminasen las pruebas de mi amigo. Por aquella hora ya no había nadie en los pasillos, alguna enfermera y poco más. Antes de entrar a la habitación me llegaron a los oídos unos golpes secos, un clan, clan. Eran unos golpes discontinuos, espaciados y de intensidad variable, como si estuvieran dejando caer piedras desde distintas alturas. Me picó la curiosidad y seguí el sonido de los golpes. Estos venían de la habitación 999, al final del pasillo. Me percaté de que la puerta le faltaban un par de milímetros para cerrarse y que, por esa diminuta apertura, se escapaba una línea de luz vertical. Empujé la puerta suavemente y me asomé. Al fondo, junto a la ventana, estaba un hombre, tumbado en la cama, iluminado por la luz de la lectura y con el resto de la habitación a oscuras. El hombre estaba intentando alcanzar con un bastón el vaso de plástico que había en el carrito de las comidas. Pero no llegaba a alcanzar el vaso ni apenas a sujetar el bastón. Una y otra vez golpeaba con la empuñadura de plata en la mesita tratando de acercarse el vaso. Hasta que en uno de esos golpes se le fue la mano y tiró el vaso junto con el bastón. El tipo refunfuñó algo en un idioma que no entendí y volvió a tumbarse en la cama quejándose de dolor. Sinceramente, me dio pena. Entré, cerré la puerta, recogí el vaso y le serví un poco de agua. Se lo acerqué a los labios y el tipo, con los ojos cerrados y los párpados hundidos, al sentir el agua en sus labios, empezó a beber pues como un pajarito. El pobre estaba consumido. Tenía las sienes marcadas, su piel estaba oleosa de sudor. Apenas le quedaba pelo en la cabeza y su nariz, grande y aguileña, parecía transparentarse con la luz del foco de lectura. No era un anciano, pero sí rondaría los 70 y pocos años, creo yo. Mientras bebía, mientras le sujetaba el vaso, me fijé en una carpeta marrón que estaba sobre sus piernas. Los papeles sobresalían y había al lado unas gafas ligeras de montura al aire. Era su historial médico. El tipo se llamaba Romeo y el pronóstico del señor Romeo no era nada bueno. No tardé en pensar en los médicos que estaban fumando a mi lado unos minutos antes. Romeo terminó de beber y pareció apagarse. Abandoné la penumbra y me senté cerca suyo. En la oscuridad, le observaba en silencio pensando en que quizás debería salir y avisar a los médicos de que había muerto. Pero no había muerto. La sábana que le cubría el pecho se movía arriba y abajo muy levemente, pero se movía. Era indicio claro de que aún respiraba. Casi me muero de sed, dijo en un siseo tan débil que apenas pude escuchar. Le costaba respirar y no abría los ojos. Pero lo que más me llamó la atención fue su acento. Arrastraba la ses. El hombre, haciendo un esfuerzo, se giró en la cama, acomodándose y dándome la espalda. Ya sabe dónde está la puerta. Lárguese, me dijo cortante y yo le respondí. No soy enfermero, señor Romeo, y he venido de muy lejos para escuchar tonterías. Pero tiene razón, es mejor que me marche. ¿Dice que viene de muy lejos? Me preguntó extrañado. He venido a ver a un viejo amigo, pero, desde luego, no está en esta habitación. Así que me voy. ¡Está! Se apresuró a decir y continuó hablando. Discúlpeme, le pido que por favor me disculpe. No me encuentro en mis mejores horas y es complicado enfrentarse al informe final. Yo he demandado su presencia. Además, no estoy acostumbrado a contactar por correos electrónicos. Usted sí, se le intuye joven, pero comprenda que yo soy de otro tiempo y las cosas las hacíamos en persona. Entonces, en ese momento, caí en la cuenta de que aquel hombre me estaba confundiendo con otra persona. Lo correcto hubiera sido que le hubiera aclarado quién era y qué hacía allí, pero me acordé de las palabras de los médicos, me acordé que Romeo estaba completamente solo. Y sinceramente sentí pena por él. Pensé que quizás lo único que necesitaba era ser escuchado. Muchas veces las personas lo único que necesitan es ser escuchadas.
Él estaba esperando a alguien, eso está claro. Pero no era yo, y a aquellas horas lo más seguro es que nadie más fuera a verle. ¿Qué hice? Seguirle el juego. Un anciano moribundo, abandonado. Sí, antes las cosas se hacían en persona, le dije. Pero ya no son aquellos tiempos. Y él habló. Como ya saben, nuestros pilares son fuertes y nuestros cimientos profundos y enraizados. Somos una organización de gente muy peculiar. El cambio que buscamos no es sencillo. Hace falta demoler lo viejo para instaurar un nuevo orden. Aquel lluvioso abril del 68 fue el principio de todo. Sabíamos que el mundo era finito, que no podríamos crecer para siempre. El tiempo iría pasando y los recursos irían agotándose. Lo sabíamos porque hicimos los cálculos sobre nuestra propia experiencia. Nuestra sociedad, la sociedad norteamericana, era el vivo ejemplo. 2 casas, 5 hijos, 3 televisores y 4 coches. Es el precio de la victoria, el botín de los ganadores, crecer y prosperar. Tan dulce en el planteamiento como amargo en el largo plazo de una existencia limitada. Pero, ¿qué pasaría si toda la sociedad, a nivel mundial, prosperase en la misma medida que nosotros lo hacíamos? La siguiente pregunta que nos formulamos era, ¿en un mundo con límites? ¿Podríamos crecer de manera ilimitada? La respuesta fue unánime. No, era imposible. No existe el petróleo, los metales, las fuentes de energía ni los alimentos suficientes para mantener a 20.000 millones de almas. Si no hacíamos nada, en poco tiempo los recursos se acabarían agotando y la guerra, la peste y la carestía llamarían a nuestra propia puerta. Sabíamos cómo iba a pasar. Primero se agotaría el petróleo y el caos tomaría las calles. La masa no podría ir a trabajar, habría robos, tiroteos, saqueos y matanzas. Al no haber petróleo para las cosechadoras, al no haber combustible para los barcos de mercancías, al no haber gasolina para los camiones que transportan los alimentos, al no haber abonos sintéticos que pudieran favorecer copiosas y artificiales cosechas, la desesperación se apoderaría de la humanidad y, cuando el hambre tamborilease en nuestros estómagos, no dejaríamos pasar la necesidad de saciarnos con carne humana. Es cierto que podríamos desentendernos, tomar nuestras inmensas fortunas y vivir aislados en islas autosuficientes hasta que la turba se calmase. Pero ni nuestro tiempo, ni nuestro poder, ni nuestras influencias o nuestras empresas nos salvarían de la vorágine depredadora de la masa humana. Antes o después, darían con aquellos a los que señalarían como los causantes de sus males y, cuando diesen con nuestras madrigueras, la última decisión que tomaríamos sería descerrajarnos un tiro en la sien o bebernos un vaso de cianuro. ¿Lo entiende? El anciano explotó súbitamente. Cálmese, señor Romeo, la medicación que le han dado... Le dije y no me dejó terminar la frase. ¡Escuche! Solo escuche. Después del petróleo, en un intento desesperado por mantener en funcionamiento nuestra sociedad, trataríamos de engañarnos utilizando otras fuentes de energía, pero eso no serviría de nada. Solo retrasaría lo inevitable, acelerando el agotamiento de otros recursos finitos como los metales. No había salida. Si queríamos triunfar en nuestro plan, tendría que ser mucho más ambicioso. Tendríamos que manipular muchos frentes e invertir inmensas sumas de dinero. Y el consenso de la hermandad, ante los posibles y certeros escenarios planteados, volvió a ser unánime. El primer paso, el punto cero de nuestra larga empresa, tenía que pasar por controlar aquello que nos hace hombres. Nuestra sexualidad, nuestra capacidad de reproducirnos, nuestra facilidad para procrear. Si lográbamos, o al menos conseguíamos retrasar la velocidad de reproducción de la humanidad, ya habríamos conseguido ganar una gran batalla.
pero no podíamos ordenarle a la gente que no tuviera hijos. Es cierto que podríamos imponérselo, pero la especie humana no responde bien a las imposiciones. La historia nos ha demostrado que éstas siempre acaban en revueltas y las cabezas de los tiranos clavadas en picas. Teníamos que seducirlos para que no tuvieran hijos, pero entonces nos dimos contra otro muro. Podemos seducirles para que compren un coche, una televisión o un secador, pero ¿cómo les seducimos para que renuncien voluntariamente a un acervo tan primitivo y natural que va implícito en cada molécula de su ADN? Divide y vencerás. Empezamos a financiar y crear movimientos artificiales que buscaban un falso feminismo, un feminismo tan radical como utópico, fanatismo. Esas asociaciones, esos movimientos darían una falsa voz a las mujeres. La idea primordial es que ellas acaben adoptando voluntariamente que el enemigo, que aquellos que provocan las desgracias de las que nosotros les hablábamos, eran los hombres blancos. El objetivo ha sido logrado al 100%. Como ya teníamos amigos en la política, utilizamos nuestra influencia para promulgar leyes injustas que diezmaran a los hombres blancos. Teníamos que arraigar en la mente de los hombres el pensamiento de que las mujeres eran un peligro y que, si se embarcaban en un proyecto de matrimonio y familia, lo más seguro es que acabasen arruinados y tonteando con la idea del suicidio. El objetivo ha sido logrado al 100%. Como no podíamos iniciar los informativos recomendando prácticas sexuales insanas, popularizamos la pornografía a todos los niveles. La promocionaríamos a un grado tan enfermizo que el sexo se volvería una obsesión, tan chabacano como el orín de perro y tan común como el hecho de comer pipas. Cualquier tipo de relación racial sería consentida, por abominable o macabra que fuera. Ellas sustituirían a sus maridos por juguetes sexuales. Ellos se decantarían por el onanismo y la prostitución. Convenceríamos a unos y otros que el incesto, la pederastia o la infidelidad solo son tabúes de la sociedad y que lo realmente perentorio es la búsqueda de la satisfacción propia. Expandiríamos la mentira del yo y la prioridad sería siempre la primera persona del singular. Popularizaríamos y normalizaríamos la prostitución. Alejaríamos a las mujeres de esa imagen sucia y oscura de proxenetas, drogas y bajos fondos y las animaríamos a prostituirse desde la comodidad y el confort de sus propias casas. Al desmontar los prejuicios sobre el sexo, alcanzaríamos una segunda meta, que los hombres aborrecieran a las mujeres. Las mujeres dejarían de ser seres níveos, puros e inmaculados en los que encontrar abrigo o amor. Dejarían de ser ese codiciado ser por el que valía la pena luchar, arraigarse, sacrificarse y crear una familia. Los hombres empezarían a ver a las mujeres como cubos infectos de enfermedades en los que otros, antes, habían derramado por cientos o miles. Diríamos que eso les daría poder y libertad a ellas, pero, al igual que ocurre cuando imprimimos dinero, que todo el dinero pierde valor, ellas se devaluarían. La liberación sexual sería su tumba. Nuestro arrojo era tal que las convencimos de que matar a sus crías, cuando empezaban a latir en sus entrañas, era un derecho. Y se lo creyeron. El objetivo ha sido logrado al 100%. Pero, sin la menor duda, querido amigo, una de nuestras mejores ideas ha sido la programación escolar. Con los grupos de presión conseguimos infiltrarnos en los colegios y centros docentes e instaurar nuestra agenda sexual. Oh, es una maravilla. Piensa en ello. Entramos en sus colegios cuando aún utilizan pañales y no dejamos de confundir sus mentes mientras están dentro del sistema. Crecen confundidos y, más pronto que tarde, no saben si son hombres, mujeres o lavadoras. Luego articulamos un sistema para que los médicos no puedan arriesgar su carrera a contravenir el deseo de los jóvenes a sentirse de un sexo que no son. Les suministramos drogas sintéticas, hormonas y planes de ayuda psicológica durante el proceso de su transición. Les facilitamos horribles cirugías que deforman sus cuerpos y amputan sus miembros, convirtiéndolos en eriales infértiles, donde la semilla de la vida jamás arraigará y, cuando están sumidos en la desesperación, cuando ven en que se han convertido, no encuentran ventana suficientemente alta desde la que saltar para calmar su depresión.
Es tan bueno y tan sencillo. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Dos individuos del mismo sexo jamás se van a poder reproducir, por lo tanto, a largo plazo, esa gente, por su propia naturaleza, va a terminar desapareciendo, pero si favorecemos esos movimientos, si cultivamos la homosexualidad, el índice de procreación solo va a descender. Es una idea maravillosa, es genial. Una vez más, el objetivo ha sido logrado al 100%. Entonces Romeo se giró en la cama. Me miró con ojos forjados en pura maldad y con un huesudo dedo que sacó de su horrible mano, me indicó que quería más agua. La garganta se le estaba secando y tenía mucho más que contarme. Pensé que quizás solo eran los desvaríos de un moribundo narcotizado. Pero algo me decía que tenía que seguir escuchando aquel informe final.